Wow, ¿cómo se sienten en esta convención? ¿Viste cómo creció esto? 9,400 personas se acomodan acá. Es ver la gracia del Señor. Amén. Diga aleluya. Ahora, si alguno siente calor por algo, puede salir afuera un momentico. No, pero todos están bien. ¿Cuántos se sienten bien? Amén, amén. ¿Y cuántos creen que Dios les está hablando al corazón en esta convención? Ahí lo más importante es que ustedes tengan el corazón dispuesto y abierto para recibir la palabra de Dios. Porque a veces muchas personas creen que están bien, pero ante el Señor no. Porque para estar comprometido con el Señor no debe haber ningún pecado. Pues por eso es importante que cuando nosotros vengamos a las convenciones o cuando sea día a día, que nosotros estemos seguros que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, Dios nunca va a obligar a nadie que lo siga. Él está esperando porque dejó ya todo hecho. Y Él está esperando que nosotros entendamos su palabra y que nos podamos someter a Él. Amén. Bueno, vamos a leer un poquito de la palabra. Por favor, abre su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3, el verso 11. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hoy voy a tratar sobre el tema el Espíritu Santo en su vida. Y es tremendo que Juan el Bautista o el bautizador habla de Jesús, y por eso dice: los bautizo en agua para arrepentimiento. Jesús venía tras él y él dice: no soy digno de desatar el calzado de él. Él es más poderoso que yo. Y dice: Él os bautizará. Note que el bautismo en el Espíritu Santo viene por Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Note que habla del fuego. Ahora, cuando Dios estaba creando el universo, el Espíritu Santo se movía en medio del caos, esperando la palabra de Dios para poder ejecutar los deseos del corazón. El poder del Espíritu Santo es indescriptible, pero está sujeto a la voluntad de Dios. El salmista en el Salmo 104, verso 30, dice: envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu. Note, el Señor Jesús, antes de partir,
de este mundo, en el capítulo de Juan, capítulo 16, los versos 8 al 11, dijo: y cuando venga, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Preste atención a lo que el Señor estaba diciendo antes de que Él partiera. Y por eso dijo que el Espíritu Santo iba a venir. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El trabajo del Espíritu Santo es ese: convencer al mundo. En esta convención hay muchas personas de diferentes partes del mundo, y el mismo Espíritu Santo en la administración está hablando a cada corazón. ¿Y por qué digo el Espíritu Santo? Porque no lo estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando lo que el mismo Señor nos enseñó a través de su palabra. Y en su palabra Él realza al Espíritu Santo. Y por eso dice: convencerá al mundo. ¿De qué lo convencerá? El problema más grande en este mundo es el pecado. Luego, de justicia, porque la mayoría son muy injustos. Y luego, de juicio. O sea, si una persona muere sin tener a Jesús, el juicio es la condenación eterna. Si una persona de verdad muere con Jesús con Jesús. ¿Qué pasó con esto? Y dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ustedes saben por qué dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado? ¿A quién se refiere? Al adversario. Cuando Jesús murió, Él murió no porque hubiese cometido pecado, pero Él tomó el pecado de todos nosotros, de todos los que hemos creído en Él. Él tomó en su cuerpo los pecados de nosotros. Ahora, si Jesús no hubiese venido, sería imposible que nosotros tuviésemos esperanza de ir al cielo. Gracias a Dios que Jesús, cuando vino, Él vino por su propia cuenta. Kathryn Kuhlman, una mujer que fue una tremenda evangelista, tuvo una visión. Y eso fue antes de que Dios creara al hombre. Y vio que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de crear todo. Y el Padre dijo: vamos a crear un hombre. Pero este hombre se va a revelar. Y se necesita que uno de los tres, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pague el precio para salvar a muchos de la condenación eterna. Y mira a Jesús y le dice: ¿será que tú lo puedes hacer? Y Jesús le dice: el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Que eso está también en la Biblia. El texto
Está en Hebreos, en el capítulo 10. Dice, sacrificio, verso 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Acá está hablando de Jesús. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y cuando Jesús vino fue en obediencia al Padre. Y esa obediencia, ¿en qué consistía? Que Él, sin cometer ningún pecado, tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Por eso Jesús aceptó morir en la cruz. Cuando vino el momento de su muerte, que Judas fue el que se encargó de traicionar a Jesús, ya Jesús lo sabía. Y esa noche que estaba con su equipo, ya no de 12 sino de 11, les dijo: acompáñenme. De noche lo acompañaron, estuvieron en un lugar donde habían pastos, árboles. Y cuando el Señor mira a los discípulos, los 3 más cercanos al Señor estaban más cerca de Jesús, los otros un poquito más retirados. Pero cuando el Señor los mira, todos estaban dormidos. Y ya Jesús sabía que el traidor ya venía con un grupo de personas para tratar de maltratarlo. Cuando va donde los discípulos a despertarlos, no, todos dormidos. Y llegó el momento en que Jesús tuvo que experimentar por lo que había venido a este mundo. Cuando llegó Judas, él le dijo a los que lo seguían: al hombre que yo bese, ese es el Mesías. Y cuando vio a Jesús, lo besa y le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y ahí fue cuando lloran a Jesús. Jesús recibió, prácticamente le tocó derramar sangre 7 veces. Y la primera sangre que brotó de él fue allá en el Getsemaní, en ese momento de angustia, que empezó a sudar, pero de ese sudor salieron grandes gotas de sangre. Luego, cuando Judas lo entrega al Señor Jesús, lo azotan con un látigo de los romanos. Ese látigo tenía 3 rejos. En cada parte de esos rejos había incrustaciones de un metal y de huesos. Cada latigazo en la espalda fue hiriéndolo a él. 39 latigazos. Luego, Satanás, burlándose de él, usa a los que lo estaban maltratando y le ponen una corona de espinas. Eso estaba ya escrito. Y ahí
Eso es donde más duele en el cuerpo de las personas. Empieza a brotar sangre. Luego le arrancan la barba. Brota sangre. Luego le clavan las manos en la cruz. Brotó sangre. Luego le clavan los pies en la cruz. Brotó sangre. Y Jesús, mientras estaba crucificado, dio 7 palabras. La cuarta palabra fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió que el Padre lo había abandonado, pero el Padre no podía hacer más. ¿Por qué? Porque si Jesús no ofrenda su vida por nosotros, no habría ninguna esperanza para cada uno de nosotros. O sea, la muerte de Jesús vino a ser nuestra muerte. Entienda eso. Y cuando una persona muere, no tiene ropa. Sí, Jesús no tuvo ropa. Murió completamente desnudo. Yo me quité solamente esto. Pero como no estoy en esa lucha, no hay problema. Pero Él murió y le quitaron toda la ropa. Le habían arrancado la barba, las manos, los pies le hirieron. Y cuando ya sabía que iba a morir, Él dijo al Padre: Padre, en tus manos confío mi alma. Jesús murió, pero cuando muere, el que estaba flagelándolos a ellos, lo que primero que hacía era romper las partes de las rodillas de ellos. Rompió el de uno de los ladrones, rompió el del otro ladrón que estaba ahí. Pero cuando fue a romper la parte de Jesús, Él se dio cuenta que estaba muerto. Y no rompió la parte de las piernas de Jesús, pero le clavó una lanza para cerciorarse de que había muerto. Y estaba escrito que Jesús no iba a estar sin estas partes de sus rodillas. Jesús murió, entregó su espíritu al Padre. Los apóstoles tuvieron que desaparecer, porque si veían que eran discípulos de Jesús, también los podían matar. Y Jesús, después de su muerte, al tercer día resucitó. Se le apareció luego a unas mujeres que estaban buscándolo, buscando el cadáver. Jesús le dice a María: ¿qué haces? Estoy buscando a Jesús. No se dio cuenta que era Jesús. Y cuando se da cuenta, se arrodilla a adorar al Señor. Jesús luego se apareció a los discípulos. Tomás era uno de sus discípulos, pero no estaba cuando Jesús se le apareció a Jesús. Luego los mismos discípulos le dicen a Tomás: el Señor estuvo con nosotros. Y Tomás era muy incrédulo. Dijo: yo no creo eso hasta que yo no ponga mis dedos
donde Jesús fue herido, yo no creo. Y en esas entra Jesús y le pone sus dos manos y le dice: Tomás, pon tu mano, pon tu dedo en mis manos y pon tu dedo en mis pies, y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí mismo Tomás cayó de rodillas, adorando al Señor con todo el corazón. Luego Jesús sigue apareciéndoles a otros, como a más de 500 personas. El Señor se les apareció y luego les dijo a algunos de ellos: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ellos estuvieron 120, 10 días en ayuno y oración. En el 10º día hay una visita. El mismo Padre, el mismo Jesús envió el Espíritu. Por eso a los que estaban en ese ayuno les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces note que el ministerio del Padre empezó desde que creó al hombre hasta que llegara Jesús. Cuando Jesús llegó, empezó el ministerio de él, de Jesús. Pero que cuando Jesús tiene que morir, resucitar, ir al cielo, tenía que venir luego el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, aquellos 120 que están en el aposento alto estuvieron por 10 días esperando la venida del Espíritu Santo, y estaban en ese tiempo de ayuno, y de pronto el Espíritu Santo se les aparece. Cada uno de ellos estaban orando al Señor, y de un momento a otro Pedro mira a Juan y vio que fuego vino sobre su cabeza, pero vino a todos. Y de pronto cada uno empieza a hablar en una lengua diferente. Y era la señal de Dios que Él los bautizaría en espíritu. Ahora entiendan esto: estos 120, durante esos 10 días en ayuno y oración, purificaron su mente, su corazón y su espíritu. Y por ese motivo el Espíritu Santo pudo venir a ellos y permanecer en ellos. Y luego empieza el Espíritu Santo a hablar en lenguas a través de ellos. ¿Pero qué hablaba en esas lenguas? Las maravillas de Dios. Ahora, hay muchas personas que hablan en lenguas, pero luego siguen pecando. El Espíritu Santo no acepta ese juego. Si una persona recibe el Espíritu Santo de la manera correcta, en el corazón no pueden haber dos gobernantes. No puede gobernar nuestro yo y gobernar el Espíritu de Dios. Entiendan esto. ¿Por qué? Yo llevo ya más de 50 años en el ministerio, y he escuchado muchas personas que hablan en lenguas, pero luego hacían cosas terribles. Ellos no tienen al Señor en el corazón. Ellos tienen es una distracción. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo es el que lo gobierna. Una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que hace en el día es leer la palabra, es orar y es alabar al Señor. Y muchos creyentes todo esto lo toman en un término como insignificante. Es que me toca trabajar, tengo muchas cosas, yo quiero orar y solo tengo 15 minutos y me siento y arrodillo. Eso no es lo que el Señor quiere. Cuando alguien se entrega a Jesús, no debe entregar
un pedazo de su mente, de su corazón o su deseo. Así como Jesús entregó su vida por nosotros, nosotros debemos entregar no un pedazo de nuestra vida, debemos entregar toda nuestra vida a Él. Cuando uno se entrega totalmente a Él, hay un cambio. Y lo digo porque cuando yo conocí a Jesús, tenía 18 años de edad. Yo no conocía ninguna iglesia. Yo no conocía ningún pastor. Pues iglesias católicas sí conocía, pero iglesias cristianas no. Y el único pastor que conocía era un pastor alemán, de esos bien bravos. Y yo le tenía un respeto. Pero los pastores cristianos luego vinieron cuando Jesús se les reveló a ellos. Y cuando estaba estudiando, tenía un profesor que era ateo y él empezaba sus charlas con una Biblia, pero para atacar al cristianismo. Y un día dijo, sacó la Biblia y dijo: este libro no solamente me lo he leído, sino que lo he estudiado. Y lo hacía para captar la atención de las personas. Pero cuando yo lo escuché, y yo dije: si este hombre es tan ateo y ha leído la Biblia, ¿por qué yo no? Y yo dije: la voy a leer, la voy a estudiar, le voy a mostrar a ese hombre que está equivocado. Quería acabar la Biblia en una noche y me di cuenta que toma mucho más tiempo. Pero seguí leyendo la Biblia todos los días. Luego me olvidé del profesor y de todo. Pero después de 9 meses de estar leyendo la Biblia, yo no tenía nada, ningún encuentro con el Señor, nada que me hubiese hecho cambiar. Pero me vino un pensamiento: me gustaría tener una cita con Dios. Y le dije: Señor Jesús, me gustaría tener una cita contigo. Te espero mañana 10:30 de la noche en la sala de mi casa. Y al día siguiente, y escogí esa hora porque sabía que toda la familia estaba durmiendo y yo quería tener privacidad con el Señor. Y ese día o esa noche yo dejé la luz apagada, sonido apagado, y le dije: Señor Jesús, si eres el Dios de la Biblia, quiero que te reveles a mi vida ahora. No hable más, porque algunos piensan que la oración es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y no le dejan al Señor decir nada. Y yo me quedé esperando la respuesta de Él. Pasaron 15 minutos, pero lo único que yo sentía eran como dardos del enemigo que venían a mi mente. ¿Quién te crees para hablarle a Dios así? Dios no está interesado en ti. Tú eres nada. Yo no me presté atención a eso. Dije: no me interesa. Si Él es, se revelará mi vida ahora. Y después de 15 minutos, yo estaba en la sala, la puerta que da a la calle, de metal con vidrio acanalado, y veo una luz del tamaño de una persona que se acerca a la puerta, traspasa la puerta y viene caminando donde yo estaba y se para al lado mío. Cuando Él estaba ahí parado al lado mío, yo empecé a sudar y yo sabía que era Jesús. Y luego me sentí en el aire y era como si en toda la tierra no existieran más seres sino Jesús y yo. Y cuando yo estoy así en lo alto, veo a Jesús. Pero cuando yo lo veo, la santidad de Él es tan tremenda que yo inmediatamente bajé la cabeza y le dije: Señor, yo no soy digno de ti. Apártate de mí, yo soy pecador. Y luego sentí que mis ojos dieron una vuelta y empecé a mirarme cómo estaba por dentro.
Y cuando me estoy mirando, empiezan a salir cosas de mi pasado que yo había hecho antes, que se me habían borrado de la mente. Y yo dije: Señor, perdóname, yo te he fallado. Y empecé a confesar mis pecados. Yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando sentí que ya había confesado todo, de pronto vi una mano de una persona que vino y penetró en mi cabeza. Y yo sentí la mano dentro de la cabeza. Y empieza a bajar, pero muy suavemente. No era algo agresivo. Y baja suavemente hasta que llegó a los pies y todo desapareció. Luego yo no entendía qué significaba eso. Luego el Señor me lo reveló. Esa era la mano de Jesús. Y lo que estaba bajando, la mano de Jesús, era el viejo hombre. Y al salir el viejo hombre, el cuerpo quedó libre. Y yo me sentía como con la pureza de un niño de 1 año o de 2 años, que no tienen culpabilidad de nada. Y así yo me sentía libre, libre, libre. Y empieza un gozo sobrenatural en mi vida. Y en ese mismo gozo venían lágrimas, pero lágrimas de alegría. Y no aguanté estar sentado, caí de rodillas y empecé a adorar al Señor con todo el corazón. Y después de que terminé la oración, le dije: Señor, si esto es lo que tú das, aquí me tendrás todos los días buscándote. Cuando me levanté de la oración, había nacido de nuevo. Y yo no conocía ninguna iglesia, no sabía dónde ir. Pero ¿qué hice? Todos los días salí a caminar. De 5 de la tarde a 7 de la noche, hablando con Jesús. Todos los días. Y después de varios meses de estar en esto, voy caminando por cierto lugar y estaba pasando por ahí en una casa que donde escuché que estaban aplaudiendo y todo esto y cantando, y yo me quedé mirando qué era, y eran personas que alabando al Señor. Y yo me asomé y dije: no, estos son fanáticos, y me voy a ir. Pero cuando me iba a ir, quedé tieso, no me pude mover. Y oigo una voz que me dice: no vas a ir a ningún lado, vas a entrar ahí. Y yo dije: pero eso no me gusta. Entra. Y no le podía desobedecer al Señor. Entonces yo entré, y uno siempre quiere buscar la última silla, pero me quedó la primera silla. Y yo me senté ahí y me viene esa tentación de risa. Y luego dije: no, yo no vine acá a reírme, sino a adorar a Jesús. Y ahí mismo desapareció el ataque de risa. Y cuando empiezan a predican sobre Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, que habla de aquellos 120 que quedaron. Y habla de cómo el Espíritu Santo se reveló a esos 120 y cómo Pedro le predicó a 3,000 judíos que luego aceptaron a Jesús. Entonces cuando yo empecé a escuchar esto, yo dije: uy, esta gente sí sabe de la palabra. Y seguí asistiendo. Después como de 3 o 4 semanas de estar yendo, yo me hago cerca al altar, me arrodillé, y mi oración fue: Señor, no sé qué secta rara es esta, pero si esto es tuyo, te pido una señal. Algo muy sencillo: quiero verte. Muy sencillo.
Y no solo eso, sino que quiero que tú pongas tus 2 manos sobre mi cabeza y me unjas. Porque yo sabía que el Señor había ungido a las personas en la cabeza. Y cuando termino, no alcancé a terminar la oración cuando siento detrás de mí la presencia de una persona. Y yo de curiosidad, Señor, ayúdame a ver qué es lo que está detrás de mí. Y empieza a salir el Espíritu dentro de mí y me quedo mirando quién está atrás, y era una persona vestida de blanco. Y yo quería levantar la cabeza rápidamente, pero no podía. Iba subiendo lentamente y yo quería llegar al rostro y todo de blanco. Y cuando llego al rostro, es el rostro de Jesús. Y ahí mismo caí al piso. Y luego Él extiende sus manos y las pone sobre mi cabeza. Y cuando las pone, empecé a hablar en lenguas. Nunca había hablado en lenguas. Empecé a hablar en lenguas. Una lengua, otra lengua, otra lengua, 7 lenguas. Y sentí la presencia de Dios en mi corazón. Cuando me levanté, nací completamente de nuevo. O sea, sentí la presencia de Dios. Quería abrazar a todo el mundo. Cuando fui a la casa, me encontré con una de mis hermanas. Recibí el Espíritu Santo. Ay, deje su bobada. Le digo a otro lo mismo, me responde lo mismo. Subo arriba, Padre, recibe el Espíritu Santo. Ay, deje su cuento. Dije, Señor, ellas no entienden, pero yo sí entiendo. Y gracias, Señor, porque está dentro de mi vida. Ahora, ¿qué quiere hacer el Señor en cada uno de nosotros? Él quiere que cada uno de nosotros rindamos nuestro corazón a Él. ¿Pero por qué? Porque Él entregó todo su ser por ti, 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 por cada uno de nosotros. Él lo entregó. Y si Él se entregó por ti, ¿Él qué espera de nosotros? Que abramos nuestro corazón, que Él sea el que gobierne nuestra vida. No por un día, no por un día, porque algunos son cristianos por un día, otros por una semana, otros por un mes, pero es que no han recibido verdaderamente el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo entra en una persona, la persona sabe que Él está con uno, y uno no va a dejar que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. Cuando yo conocí a Jesús, todos los días, sin haberlo conocido antes, pero en esa experiencia que tuve, todo dentro de mí cambió. Y desde ahí nunca más volví atrás. Y claro, eso fue a los 18 años de mi encuentro con Jesús. A los 23 años me casé. Una mujer de las más bellas del planeta Tierra. ¿En serio? Y aunque pasan los años, ella sigue siendo bella. Esas mujeres no cambian. Y de casados, yo quería que ella me cocinara, pero ella no tenía esa unción. Y la unción me cayó a mí. Y ella era la que me decía, mi amor, me trae un cafecito. Y yo, amén, aleluya. Hacer el cafecito. Mi amor, me prepara un huevito. Amén, aleluya.
aprendí a cocinar, pero no me incomodé en lo más mínimo, porque algunos hombres piensan que si cocina, como que se está dejando gobernar de la mujer. ¿De dónde vienen los chefs? ¿Por qué son chefs y no chefas? Porque son los hombres expertos en la cocina. Lógico, hay mujeres que también tienen esa habilidad, pero no es para que el hombre la obligue. El hombre no debe manipular a la mujer. Ni la mujer al marido. Porque a veces las mujeres ofrecen, pero me das a cambio tanto. No. Entonces, cuando hay amor, el amor todo lo soporta. Yo no sé por qué hombres pelean con las mujeres. Cuando nos casamos con mi esposa, le dije: quiero que sepas que yo no te voy a manipular. Espero que tú pienses lo mismo. Y saqué la Biblia. En ese entonces usaba Biblia, ahora uno usa estas cositas. Y le dije: si yo me equivoco, tú tienes toda la autoridad con este libro de corregirme. Y si tú te equivocas, también con este libro te corrijo. Ese fue el acuerdo. Nunca tuvimos que usar la Biblia para decirle fallaste. No peleamos, no discutimos. Nunca nuestras hijas o nuestro hijo han visto que yo grite o mi esposa grite. Al contrario, cuando hay amor, hay respeto. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. El matrimonio, así de personas que conocen a Dios, son así como la luz de la aurora, que van en aumento. Uy, es que desde que me casé con ella no la aguanto. No sé qué hacer, ¿por qué me casé con ella? Primero le decía: la amo, te quiero, te adoro, todo eso. Y luego te odio. Uy. Hombres, si pensaron eso en su corazón, arrepiéntase. Amén. Es la razón. Mujeres, lo mismo. Porque lo más lindo del matrimonio es vivir en amor. Todas quedaron mudas. Lo más lindo del matrimonio es vivir ¿qué? En amor. Lo más lindo del matrimonio es ¿qué? El amor. Lo más lindo del matrimonio ¿qué es? Pero póngale energía. Lo más lindo del matrimonio ¿qué es? ¿Cuántos están enamorados? Y esos que se quedaron callados, ¿qué les pasó? ¿O no están casados? A ver, ¿cuántos necesitan que el Señor les ayude para aprender a amar? Levanten la mano. A ver, levanten la mano. Wow, en esta convención el Señor va a enseñar a amar. ¿Saben cómo empieza el amor? ¿Saben cómo empieza el amor? Cuando uno ha conocido a Jesús. Tener un encuentro personal con Jesús despierta el amor. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado y disfrutamos. Porque lo más lindo del matrimonio es el amor y la compañía. En el libro de Juan, capítulo 16,
El verso 8 en adelante dice, está hablando Jesús del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. En Juan capítulo 20, verso 28, el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el libro de Lucas capítulo 22, verso 62, el apóstol Pedro negó a Jesús. Jesús estaba en la cruz. Cuando le preguntaron a Pedro, tú eres de ellos. No, yo no lo conozco a él. 3 veces. Y a la tercera vez miró a Jesús, y cuando Jesús lo vio, ahí Pedro lloró. Porque Jesús le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Y él se creía un gran creyente. Pero ese creyente tenía cosas incorrectas. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era el que estaban esperando todos los discípulos de Jesús, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Note que ellos estaban esperando la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Cuando los judíos que estaban en una fiesta muy especial, la del Pentecostés, habían de todas las naciones y que hablan de diferentes lenguas, cuando escuchan que están hablando en otras lenguas, se acercan donde estaban esas personas y algunos los escuchaban en el lenguaje de ellos, pero de pronto alguien dijo, no presten atención, esto está borrachos. Y ahí es cuando Pedro se levanta y dijo, son las 9 de la mañana, nadie se emborracha a esa hora. Y empieza a decir, esto fue lo que el Señor habló a través de Joel, que en los postreros tiempos hablarán nuevas lenguas conforme el Espíritu les dé que hablasen. Y sigue predicándoles. Y cuando termina la predicación, 3,000 hombres aceptaron a Jesús. Y el mismo Pedro los orientó, los enseñó y luego los bautizó. En el Evangelio de Juan, capítulo 63, capítulo 6, verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vean lo que está diciendo el Señor. El Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, es el que da vida. Cuando las personas se levantan, los creyentes, lo primero que tienen que hacer es conectarse con el Espíritu Santo, porque es el que da vida. Escuche, el Espíritu Santo en 5, 10 o 15 minutos no alcanza para estar en ustedes. Debemos de tener más tiempo en la oración para que Él esté dentro de nosotros. Y dice, el Espíritu Santo es el que da vida. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, todo cambia dentro de uno. Pero dice, la carne para nada aprovecha.
¿Qué dice la carne? Es que yo tengo un hambre, pero me toca orar. Aleluya, Señor, lo hago porque te amo. No, lo primero que uno tiene que hacer es alimentar el espíritu. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Alimentar el espíritu. No sé cuánto tiempo usted invierte en la oración a diario. Los judíos siempre oraban, pero la oración de ellos era de un día entero, dedicado a Dios. El Señor a los creyentes les dio 2 horas, 40 minutos por día. Y algunos no oran ni siquiera 1 hora. Yo aprendí a orar más de 1 hora, a leer la palabra de la Biblia más de 1 hora, y lo hago todos los días, porque esto es algo de nuestra voluntad. Y cuando uno ama a Dios, uno tiene que esforzarse para hacer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En Hechos 2:38, Pedro le dijo a los que estaban levantando la mano para aceptar a Jesús, les dijo: arrepentíos. Note lo que él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que para que el Espíritu Santo esté en una vida, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber bautismo, pero un bautismo correcto. Cuando esos 300 judíos se bautizaron, ellos ya conocían el Antiguo Testamento y sabían lo que estaban haciendo. Pero algunos creyentes van a bautizarse sin haber leído la Biblia, nada de la Biblia, sin estar preparados, y luego vuelven a pecar. No, el bautismo no es para que la persona diga: está Jesús, pero la carne también está dentro de mí. No, eso no puede ser. Solamente Jesús tiene que estar en nuestro cuerpo. Y por eso el Señor dijo: arrepentíos, a través de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, como diciendo: ahora Jesús gobierna mi vida a través del Espíritu Santo. Y dice: para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno acepta a Jesús, significa que Jesús tomó nuestros pecados y los llevó en su cuerpo y pagó la deuda que ustedes tenían con Dios. Jesús la pagó por nosotros. Y cuando uno hace esto, dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando uno siente que ya no vivo yo, que eso fue lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces noten que ustedes, algunos se creen cristianos, pero han hecho otras cosas. Han permitido el pecado y piensan que yendo a la iglesia y diga: Señor, perdóname porque yo te fallé, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Ellos no saben orar. O sea, uno debe ser muy transparente con el Señor, y uno tiene que ser sincero con el Señor. Yo creía que te servía, pero me he dado cuenta que trato de ocultar mis pecados, y pienso que con decirte que me perdones, tú lo vas a hacer. Señor, ayúdame a que en mi mente no tenga malos pensamientos. Escuche, muchos que se llaman cristianos son maltratados por los propios pensamientos de ellos. Cuando se acuestan: ay, te amo, Dios, pero de pronto le viene un pensamiento:
acuérdate de esa mujer que te está buscando. Satanás, quítate de mí. No, la persona cuando se acuesta, el diablo no tiene por qué atacarlo, porque la mente no está el diablo, está el poder de Jesucristo en nuestra mente. El diablo no nos puede controlar ni acusar en nada. Porque cuántos hombres hoy que quieren dormir y para un lado le viene otro pensamiento, para el otro lado, y algunos no pueden dormir. Pero cuando la persona tiene el corazón sano, pone la cabeza, ahí mismo duermen y duermen en paz. Entonces, mujer, si el marido no puede dormir, ore por él. Marido, si la mujer no puede dormir, ore por ella. A veces mi esposa no puede dormir, pero es porque el Señor la llama a orar. Y cuando el Señor la llama a orar, ella obedece. Amén. Y Dios quiere que ustedes de verdad sean de ejemplo para muchas personas. El Señor dijo en Juan capítulo 14, verso 15 y 17, ya ahí termino: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Vean lo tremendo este texto. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando le preguntan a las personas: ¿usted ha leído la Biblia? Pero muy poco, muy poco. Lo primero que uno quiere que hacer es leer la palabra. El año pasado, yo siempre leía la palabra una vez al año, pero el año pasado estaba terminando el mes de enero y el Señor me habla y me dice: quiero que leas la Biblia cada 3 meses. Y me propuse la tarea y la leí 4 veces. Y para este año el Señor me está diciendo: tienes que volver a hacer lo mismo. O sea, porque el alimento nuestro está en la palabra. Ahora, no es que ustedes tengan que hacer esto, pero al menos lean la Biblia una vez al año. Con que ustedes lean 3 capítulos por día y 5 el día domingo, ya están abriendo las puertas para leer toda la Biblia completa en un año. Aunque hayan textos que no entienda, Señor, tú me ayudarás a entenderlo luego, pero sigo adelante. Porque en la palabra de Dios siempre hay bendición. Entonces, y si no entiende, luego le pregunta a alguien: oye, ¿qué quiere decir esto? Y ahí le explican. Pero siempre la palabra de Dios es bendición. Algunos que están empezando, les doy un consejo: empiecen a leer el Nuevo Testamento. Pueden empezar desde Mateo, los 4 evangelios, ahí seguir leyendo, y luego cuando el Señor les muestre, si quieren leer toda la Biblia, empiecen. Pero el Nuevo Testamento nos enseña cómo tener relación con Jesucristo, con los siervos de Dios, con los cristianos y con otras personas. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador. Entonces estaba el Señor Jesús, ahora viene el Espíritu Santo. Dice: para que esté con vosotros para siempre. Y desde que yo recibí el Espíritu Santo, que fue cuando me convertí, Él siempre ha estado conmigo, siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ningún impío puede recibir al Espíritu Santo,
porque el Espíritu Santo nunca va a llegar donde ellos, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero habla a los cristianos. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Me gustaría saber cuántos creen que necesitan tener un genuino encuentro con el Espíritu Santo. Levanten la mano. Ok, lo primero que van a hacer es, van a cerrar sus ojos y le van a decir al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a sacar de mi corazón todo lo que ha perturbado el conectarme contigo. Sean muy sinceros y que el Señor les revele en qué momento fue que ustedes se distanciaron de Él y por qué ustedes fallaron a Él. El mismo Espíritu Santo les va a traer a la memoria cosas del pasado, como aconteció, posiblemente aconteció muchos años atrás, se le ha olvidado, pero el Espíritu Santo va a traer esa revelación a su vida para que tú te arrepientas. Ahora, si incurrió en pecados de fornicación una o más veces, no ore como algunos han tratado de hacerlo: Señor, perdóname porque te fallé con esas viejas y esas hermanas, perdóname, Señor. No, eso no es arrepentimiento. Es confesar pecado por pecado, porque dice la Biblia: si confesamos todos nuestros pecados, o sea, ustedes no deben dejar ningún pecado guardado. Si fallaron en la parte de la intimidad sexual con determinadas personas, el arrepentimiento es por cada una de esas situaciones en que cayeron. Deben pedir perdón, porque si no piden perdón, el mismo diablo va a sentir que tiene el control sobre ustedes. Si robaron dinero u otras cosas, tienen que perdonar, porque los ladrones nunca entrarán al reino de Dios. Si mintieron, engañaron a muchas personas, arrepiéntase, o si no, no hay esperanza de que entren al reino de Dios. Si usaba malas palabras, arrepiéntase. Si ha tenido malos pensamientos, arrepiéntase. Que no quede nada del viejo hombre, que no quede nada de la contaminación de este mundo, de filosofías raras. Arrepiéntase. Esta convención es el Espíritu Santo visitándonos a todos, es ayudándonos a romper cadenas, es ayudándonos a santificar nuestros corazones, es ayudándonos a poder caminar en la dirección de Él. Pero clama con todo el corazón, clama con todas las fuerzas de su alma. Derrame su corazón con un genuino arrepentimiento. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor con todo el corazón, pídele perdón. El mismo Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. El Señor Jesús vino no para mortificarle la vida,
sino para librarlo y rescatarlo de las garras del adversario. Este es el momento de derramar su corazón. Clama a Él, clama a Él, clama con todo el corazón. Clama, clama, pero ponle el corazón a ese clamor. Oh Padre, extiende tu mano sobre estos tus hijos. Extiende tu mano. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas en las vidas de cada uno de los que te han fallado. Este es el momento, Señor, donde ellos pueden reactivar sus vidas contigo. Las personas que necesitan liberación se pueden ir poniendo en pie de esas ataduras del pasado que no les deja avanzar, y van a levantar los brazos al cielo y le van a pedir perdón al Señor, pero háganlo con todo el corazón. Cuando David pecó, siendo una persona que de verdad era muy temerosa de Dios, era un verdadero siervo de Dios, pero él tuvo un desliz con la mujer de uno de sus 137 líderes de alto rango. Y David falló con ese líder. Él no fue a la guerra, David se quedó en la casa, y cuando se asomó a la ventana, la esposa de ese hombre que le servía a él salió a bañarse, y allá se despojó de su ropa para ir al río. Y David en ese momento estaba observando, y cuando vio a esta mujer así, se despertó ese apetito carnal y mandó llamarla para tener intimidad con ella. Y después de esa intimidad, David pensó que todo volvería a la normalidad, pero una semana después ella le dice: estoy embarazada. Y David, para ocultar su pecado, hizo que el esposo lo mandó llamar de la guerra para que estuviese en su casa con la mujer. Pero este hombre, él amaba lo que estaba haciendo en el trabajo, y le dice a David: mientras el pueblo o los soldados están exponiendo su vida en esta guerra, que yo vaya a mi casa a comer, beber y dormir con mi mujer, Señor, yo no puedo hacer esto. Cuando David vio que él no iba a estar con la esposa, mandó una carta a uno de los líderes de él, para que cuando él leyera esa carta mandara matar a ese hombre, Natán.
y murió Natán. Y luego David se casó con la esposa de él para tener el hijo. Él pensó que ya todo había acabado, pero el Señor mandó al profeta Natán para confrontar a David. Y cuando fue confrontado, el mismo Dios lo reprendió tremendamente y le habló de todas las amarguras que vendrían por causa de ese pecado. Y ahí fue cuando David lloró y compuso un salmo, el Salmo 51, y le dijo al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame. Ustedes también pueden ir diciendo esto: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dile: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dile: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dile: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. Note que en este verso 7 dice: purifícame con hisopo. Ese hisopo eran ramas muy especiales para los judíos. Y David entendió que el hisopo rompía las ataduras en las vidas de ellos. Ahora, para nosotros el hisopo son las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. La primera confesión es por la sangre de Jesús. Yo reconozco que he pecado y la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Por la sangre de Jesús yo doy mi vida por mi redención. Por la sangre de Jesús yo sé que el Señor extendió su misericordia a mi vida y me perdonó. Purifícame con hisopo, purifícame con tu sangre y seré limpio. Lávame con tu sangre y seré más blanco que la nieve. Señor, que tu sangre esté en mi vida y arranca de mí todo mi pasado. Soberano Dios, yo necesito tu ayuda. Yo necesito que todo lo malo que he hecho sea arrancado
ahora mismo de mi vida, todo se ha llevado a la cruz del Calvario. Yo no quiero vivir con engaño, con mentiras. Señor, yo quiero vivir con justicia, con temor a fallarte. Ayúdame, Señor. Yo renuncio a todos mis pecados y te pido, Señor, que extiendas tu misericordia sobre mi vida, que en este momento la sangre tuya empiece a fluir por mi mente, que llegue a mi corazón, que purifique mis labios y que santifique todo mi ser. Espíritu de Dios, arranca de mí todo lo malo que he hecho, llévalo a la cruz y que todo quede destruido en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, pon tu mano en mi frente. Ahora pon esa mano tuya, la mano derecha, en tu frente, y vas a sentir que es la mano de Jesús. Y dice: Señor Jesús, gracias porque has puesto tu mano sobre mi mente. Esa mano llega a mi corazón. Esa mano llega a todo mi cuerpo, y todo lo que está fuera de orden, tu mano la arranca de raíz. Todo lo lleva a la cruz y todo queda crucificado en la cruz. Ahora vas a cruzar los brazos así y vas a sentir que esos no son sus brazos, son los brazos del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios te dice: hijo, hija, he escuchado tu oración y vengo a abrazarte. Ese abrazo significa que escuché tu oración y que te doy el perdón que me pediste. Ese abrazo atrajo mi sangre. Jesús diciéndole: yo derramé mi sangre por ti. Ahora mi sangre está fluyendo en tu corazón, en tu mente, en tus labios, en tus emociones, en lo que tú eres y en lo que tú representas. Hijo, soy yo el que te está abrazando. Hija, soy yo el que te está abrazando. He escuchado tu oración y te he perdonado. Y este abrazo significa que te perdoné de todo corazón. Empiece a darle gracias al Señor. Dile: Señor Jesús, gracias.
por perdonarme, por liberarme, por romper esas cadenas del pasado. Gracias, Señor. Gracias por cuidar de mi vida. Gracias, Señor, por hacer de mí una nueva persona. Gracias, Señor, por amarme. Ahora levanta los brazos al cielo. Adórale a Él. Adorar a Cristo, mi vida derramar, conocerte, oh Cristo, tu gloria contemplar. Quiero adorar a Cristo, mi vida derramar, conocerte, oh Cristo, tu gloria contemplar. Y dame a Cristo, solo Cristo. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón, y quiero a Cristo. Dame a Cristo, tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Yo quiero a Cristo. Dame a Cristo, tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Quiero a Cristo. Dame a Cristo, tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi anhelo, mi único anhelo. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi anhelo, mi único. Dame a Cristo, tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Ahora, ¿cuántos sintieron que el Señor rompió cadenas? Levante las manos, levante las manos. Dile al Señor: Señor, gracias, porque hoy empieza un nuevo cambio en mi vida. Pero repítanlo: porque hoy empieza un nuevo cambio en mi vida. Señor, guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mis palabras y guarda lo que yo hago.
que nunca más te vuelvo a ofender o apartar de ti, hacer lo que no debo hacer. Perdóname, Señor. Y hoy te digo que te amo. Gracias porque tú me amas. Recibo tu perdón, recibo tu amor y recibo tu bendición. Ahora va a hacer algo. Va a buscar una persona y la va a abrazar. Hazlo ahora, pero un abrazo, un abrazo. Y vas a sentir que es el abrazo de Jesús que está recibiendo. Y tú le dices: Señor, gracias, porque siento tu abrazo en mi corazón. Siento tu perdón en mi corazón. Siento tu amor en mi corazón. Ayúdame a mantenerme fiel a ti y servirte con toda mi alma. Te amo, Jesús, con todas mis fuerzas. Amén. Da un aplauso a Jesús.